desarrollar tiene que ver con básicamente los aspectos claves para aumentar la rentabilidad en campos mixtos. Hoy vamos a focalizarnos mucho en campos mixtos. Los campos mixtos son aquellos campos que nos permiten hacer diferentes tipos de actividades, ya después lo vamos a desarrollar mejor, pero yo diría que prácticamente esta región, todos los establecimientos tienen la posibilidad de hacer una actividad complementaria entre agricultura y ganadería, ya sea porque tienen un bajo o porque tienen suelos con limitante, que antes con una soja de $600 posiblemente nos iba muy bien, hoy con una soja de mucho menor valor y con una ganadería, como vamos a ver, revalorizada en términos de dólares, estamos intentando volver hacia los planteos mixtos, que nunca deberíamos habernos ido, pero que posiblemente la mayoría de las empresas mutaron hacia la agricultura por un tema de simplicidad, rentabilidad o lo que haya sido posible. Entonces nos vamos a basar en cómo podemos hacer en esos campos mixtos que nos ofrecen la posibilidad de hacer agricultura para generar comida, pero también de tener una muy buena ganadería, y dentro de eso vamos a intentar, primero que funcione esto, que sí, a ver, yo le estoy errando. ¿Querés que lo vaya pasando? A ver. ¿Sí? Te voy a molestar, pero por favor. O bien se... Ahí está. Gracias. Haciendo un poquito de historia para entender de dónde venimos y qué es lo que hoy tenemos que empezar a focalizar. Hasta la zafra 2024, que fue la zafra del año pasado, nosotros teníamos, por ejemplo, en Argentina, ahí vemos la zafra que va desde el 2018-19 hasta el 23-24. Las barras en color celeste indican la variación en el precio del novillo de marzo de un año respecto a marzo del año anterior, o sea, un año entero, y tomamos marzo porque es el inicio de la zafra, al menos de los planteos de invernada, y lo que vemos en el punto rojo es cómo en ese mismo periodo, marzo versus marzo del año anterior, había corregido o había impactado la inflación. Entonces tenemos precio del novillo, que por ejemplo 18-19 aumentó 87% el novillo en pesos, y la inflación fue del 34%. Y así sucesivamente para cada uno de los años, llegando al ejercicio 23-24, donde el novillo aumentó un 296% en pesos, y la inflación fue del 288%. Valores que nos parecen muy raros a lo que estamos hoy, pero que pasó hace no más de 14 o 15 meses. Y lo que podemos observar es que siempre el novillo terminaba copiando a lo que ocurría con la inflación, es decir, iba siguiendo un proceso inflacionario para adelante. Cuando nosotros miramos en el mismo gráfico las barras celestes, qué pasaba con el novillo, pero lo comparamos con el tipo de cambio, entendiendo acá por tipo de cambio el dólar oficial, podemos ver que ocurre algo parecido. El novillo tenía un comportamiento que iba copiando bastante, en forma muy similar a lo que era el tipo de cambio. Cuando estos 6 ejercicios nosotros los ponemos en un promedio, yo me voy a correr un poquito, ¿puedo tirar esto? Me voy a correr para no molestar a los que están viendo, me corro para acá. Entonces cuando nosotros vemos, muchas gracias, cuando vemos qué pasó en el promedio de esos últimos 6 ejercicios con el precio del novillo y lo comparamos con el dólar oficial y con la inflación, vemos que en el promedio de 6 años el novillo subió más que lo que corrigió la inflación y subió más que lo que fue corrigiendo el dólar en aquel momento oficial, porque había siempre una brecha cambiaria que la vamos a ver. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hasta la zafra 2024 nosotros podíamos permitirnos hacer medianamente mal las cosas, que el novillo venía subiendo más que la inflación. Y sobre todo venía subiendo más que el tipo de cambio, y en ese momento era el dólar oficial. Eso llevó a los planteos ganaderos a tener cierta ineficiencia, y lo que ya estamos cansados de escuchar es que
estoqueándonos, comprando más o menos bien y demorando un poco el ciclo, cuando vendíamos por ahí recuperábamos bastante valor. Esa historia se terminó porque hay un nuevo escenario económico que no sabemos si va a ser bueno o malo. Yo no voy a hacer un juicio de valor de eso, lo que sí voy a describir una realidad, y esa realidad me sacó un gráfico, bueno, no importa, no tengo gráfico. Bueno, se los cuento, perdón, sí, capaz de cuando no están, no están ahí, pero no, espero que no sea para adelante más. Ahora, si no está. Bueno, esperemos que sean solo eso, vamos para adelante. ¿Qué es lo que pasó en ese nuevo escenario económico? Volvemos donde estamos, por favor. Ahí está. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasaba? Acá hay un gráfico que se lo cuento, pero que mostraba cómo variaba el tipo de cambio oficial respecto al dólar libre, y por otro lado cómo marcaba esa diferencia que se llamaba brecha cambiaria. Lo que ocurría... ¿Se tituló? No, era como. Ahí está. Ahora. Ahí está. Bueno, no pasa nada. Se los explico. Lo que ocurría era que teníamos una brecha cambiaria, un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio accesible al cual podíamos llegar, que era el dólar contado con liqui o el dólar MEP, y que esa brecha cambiaria era del orden del 100%. Y eso se terminó, acá estaba el punto, que fue el 14 de abril de este año, donde se unifica el tipo de cambio, y a partir de esa unificación del tipo de cambio, y es lo que estamos transitando hoy, tenemos un solo dólar. Tenemos un dólar MEP, tenemos un contado con liqui, tenemos un dólar blue y tenemos un oficial, pero todos valen más o menos lo mismo. Entonces se terminó la brecha cambiaria, y al terminarse la brecha cambiaria, acá hay un gráfico que era el precio del ternero y el precio del novillo para los últimos 3 años, y simplemente lo que les quería mostrar es que hoy estamos en presencia de un ternero y de un novillo que en términos de dólares reales, porque hoy el mismo dólar es el que tenemos, porque ya no hay más brecha cambiaria, está en valores muy altos e históricos. El ternero en orden de $3.10 o $3.20 reales, y el novillo en $2.70 o $2.75 reales. Mientras que en los años anteriores teníamos un dólar que, si bien estaba en 2.40 o 2.50 en dólar oficial, cuando íbamos al dólar real eso significaba $1.40. Entonces, hoy tenemos precios en dólares altos, pero sin brecha cambiaria. Quiere decir que el dólar al cual accedemos es real. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un valor de la hacienda en términos relativos a gran parte de los insumos que podemos llegar a comprar para nuestro proceso, ya sea de recría o de terminación. Acá les voy a mostrar, para la actividad cría, por ejemplo, cuántos kilos de ternero necesitamos para comprar cualquiera de estos productos. Y este trabajo de Fermín Torroba lo que hace es tomar el valor actual para abril de este año y compararlo con el promedio de los últimos 10 años. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Que, por ejemplo, yo necesito hoy 317 kilos de ternero para comprar una vaquillona con garantía de preñez, pero que en los últimos 10 años necesitaba 367 kilos de ternero. Por lo tanto, hoy necesito 14% menos de kilos de ternero para comprar una vaquillona preñada. Eso hace que la vaquillona sea barata en términos históricos. ¿Sí? Es valor de intercambio, es cuánto vale la hacienda para comprar un producto. Lo que nos interesa acá son gran parte de los insumos que nosotros utilizamos en los procesos productivos. En cría, por ejemplo, no usamos maíz posiblemente porque no vamos a suplementar la vaca, pero sí podemos utilizar siembra, pulverizaciones para hacer algunas labores y sembrar pasturas, por ejemplo.
en el caso de el salario de un peón general, alambrado, poste, que son cosas que utilizamos para mantener la estructura o para renovar alambrados, por ejemplo. Fíjense que gran parte, todo lo que está en verde, queda barato o muy barato en términos relativos a los últimos 10 años. Vale decir que hoy, con muchos menos kilos de ternero, estamos comprando más fertilizante, más maíz, más servicio, más alambre, ¿sí? Si queremos ir a otro tipo de bienes, hoy necesitamos mucho menos kilos de ternero para comprar una camioneta, para comprar un tractor e incluso para comprar tierra. Hoy es un muy buen momento para aquellas empresas que están posicionadas en Hacienda, si quieren realizar esa hacienda y poder mutar, por ejemplo, a la compra de un bien como puede ser una hectárea de campo. De hecho, está pasando. Entonces, no solo que tenemos precios altos de la hacienda en dólares, sino que tenemos precios relativos de esa hacienda muy buenos. Quiere decir que el poder de compra que tenemos con un kilo de ese ternero es mucho mayor al que teníamos en los últimos 10 años. ¿Qué pasa con el novillo? Para los que hacen invernada, pasa exactamente lo mismo, pero el novillo está más fortalecido. ¿Por qué? Porque históricamente el novillo venía un poco más retrasado. Entonces hoy podemos ver que, por ejemplo, con mucho menos kilos de novillo, compramos maíz. Necesitamos 73 kilos para una tonelada de maíz. Históricamente necesitábamos 95. Para comprar insumos para sembrar pasturas o verdeo, estamos necesitando entre un 20 y un 30% menos de kilos de novillo para comprar esos insumos. Y lo mismo ocurre, como les mostraba antes, para camioneta, tierra, etc. O inclusive para comprar inmuebles si queremos comprar un departamento. Esto hace que la hacienda tenga un alto precio en dólares y que su poder de compra respecto a los insumos que usamos para la actividad ganadera hayan quedado licuados o baratos en términos relativos. Si yo les muestro esto y les pongo este gráfico diciendo, bueno, vamos a ver al revés, ¿qué pasa con la agricultura? Entonces, ¿cuántas toneladas de grano necesito para comprar un ternero de 190 kilos? Porque hasta hace 2 años todos los agricultores salían a comprar terneros. Y hoy vemos que, por ejemplo, necesito 3.25 toneladas de maíz para comprar un ternero, cuando históricamente necesitaba 2.61. Quiere decir que hoy necesito un 25% más de kilos de maíz para comprar un ternero, con lo cual me queda muy caro. Lo mismo pasa con la soja y lo mismo pasa con el trigo. La leche va por un camino parecido al de la carne, porque tiene hoy precios relativos bastante buenos. Y lo mismo pasa para comprar una vaquillona preñada. Sigo necesitando más kilos de grano para comprar un vientre preñado. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque siempre hubo transferencia de recursos de la agricultura a la ganadería. Hoy no hay. Hoy la agricultura apenas está intentando sobrevivir, ¿sí? Si es en campo alquilado, todos sabemos lo duro que está. Entonces, antes, mucho excedente agrícola iba a comprar ternero. Y lo engordábamos, y hacíamos un corral de boní, o hacíamos cualquier negocio. Hoy eso no está existiendo. Hoy la agricultura no tiene excedente como para transferir a la ganadería. El ternero le queda caro y no está entrando. Por lo tanto, el escenario que estamos planteando es un escenario que a priori para la ganadería es buenísimo. Y de hecho es así, por eso esta sala está llena. Seguramente si hacíamos esta reunión hace 2 años atrás, éramos la mitad del salón. Yo no tengo ninguna duda. Es una gran convocatoria y hay interés. Ahora, tenemos que ser prudentes y cautos, porque que haya buenos precios no es sinónimo de que vayamos a ganar mucha plata. Tenemos que ser muy cautos. El primer punto de cómo se proyecta este escenario 2025 es que básicamente hubo una eliminación de la brecha cambiaria, que fue el cuadro que no les pude mostrar, pero que se lo conté. Eso significa unificación del tipo de cambio. Hay una reducción en la tasa de interés.
ya sea para tomar un crédito que todavía es tan alto, pero sobre todo para la colocación de excedente que tengamos, que tengan las empresas. Y hay una desaceleración de la inflación, que estaba en el otro gráfico que no les pude mostrar, llegando al punto de que hoy la inflación de mayo fue 1.6, perdón, 1.5, la de junio 1.6. Eso da una inflación proyectada para los próximos 12 meses inferior al 20%. Y nosotros venimos acostumbrados, si se acuerdan, el ejercicio 23-24, una inflación del 290%. Quiere decir que si comprábamos un ternero y lo aguantábamos en el campo y lo vendíamos al otro año, ganábamos plata. Y ahora no. Porque la inflación cayó, la tasa de interés cayó y la hacienda está cara. Entonces, evidentemente, estamos ante un escenario completamente distinto. Estamos ante la presencia de altos precios de la hacienda en dólares reales respecto a los últimos años, y eso es muy bueno, como les decía, y estamos ante una relación de precios favorable respecto a la mayoría de los insumos ganaderos. Hoy estamos en un buen momento para implantar pasturas, para fertilizar pasturas, para producir pasto, pero como siempre digo, si vamos a producir pasto, tenemos que tener el manejo adecuado para poder comerlo. Porque producir pasto para no aprovecharlo es entrar en mayores costos de producción. Y de eso vamos a hablar un poquito después. Entonces, dicho esto en este contexto bastante alentador en términos de precio de la hacienda, ¿cuáles son las claves para aumentar la producción de carne y sobre todo la rentabilidad, que es lo que nos convoca hoy, en los campos mixtos? Y no hay ninguna duda de que gran parte de esa clave se basa en la intensificación. Y la intensificación es algo que es muy simple, pero a su vez muy complejo. Intensificación es un montón de cosas. Intensificación puede ser aumento de producción, aumento de capital, más carga, más riesgo, más eficiencia, más gestión. Todo eso describe parcialmente lo que es la intensificación. Pero la mejor definición de intensificación, sin duda, es algo tan simple como esta, que nos la hizo saber mucho tiempo don Ignacio Gali, no don Julio que viene después, un gran profesor que tuvimos del INTA Concepción del Uruguay, que decía, intensificación es un montón de cosas, pero lo mejor para definir intensificación es más capital y sobre todo más trabajo por unidad de superficie. No es solo más capital, pongo más plata, hago más pasto, compro más ternero. Es eso más un plus de más trabajo. Y voy a hacer bien mucho énfasis en este punto porque es el que nos va a definir después el éxito o el fracaso de los modelos ganaderos. Y por unidad de superficie, si nosotros hacemos una aplicación de más capital, ya sea hacienda, producimos más pasto, y más trabajo por unidad de superficie, deberíamos aumentar la producción de carne. Deberíamos reducir el costo del kilo producido, sin ninguna duda. Deberíamos aumentar el resultado económico de nuestra empresa. Y sobre todo deberíamos tener una mayor rentabilidad de negocio. Yo voy a hablar mucho de rentabilidad porque es el tema que nos convoca, al menos en esta charla. Le pido disculpas a algunos o chicos, estudiantes que por ahí los voy a perder o se me van a aburrir. Pero les voy a tratar de explicar bien por qué hago tanto énfasis en esto. Porque hay una creencia o una visión de que ahora la hacienda vale y que todos los ganaderos van a ser millonarios y vamos a ser todos felices. Y no es así. No es así. Se puede ganar plata, pero hay que trabajar mucho, hay que medir, hay que estar encima del proceso productivo. Y una vez que hagamos todo eso, nos vamos a dar cuenta que es tanto el capital de trabajo que tenemos involucrado en la ganadería, que si bien ganamos plata o podemos ganar, la rentabilidad del negocio es muy baja. Porque la rentabilidad es el resultado sobre el capital involucrado en todo ese proceso. Y de afuera, como todos los negocios, parece que esto es... Hay precios altos y todo el mundo va a ganar y se va a llenar de plata. Y no es tan así. Podemos llevar adelante planteos bien eficientes, pero de ahí
a ganar mucha plata o tener planteos muy rentables es otro punto. Entonces, hablamos de campos mixtos. Los campos mixtos son agrícolas ganaderos. Un campo mixto es aquel campo que nos permite producir mucha comida para diferentes modelos ganaderos. ¿Sí? Podemos hacer maíz para grano, para silo, que lo podemos o no volcar después a la terminación. Podemos hacer pasturas, podemos hacer maíces hijodibles en campos con limitante hídrica. Estos son suelos clase 6, donde metemos un maíz hijodible y le boleamos con una alpina algún verdeo de cobertura. Seguramente más de uno lo hace, generamos muy buenos recursos, ya sea para recría o para vacas, ¿sí? Esto es acá cerquita, en Carmen de Areco. Verdeos de invierno entre dos cultivos agrícolas. Esto es Salent, en una empresa en Gualeguay. Son verdeos entre dos hojas, basado en todos los trabajos que nos permitió generar información a través de Julio Gali con todo lo que fue la Universidad de Rosario, del aprovechamiento entre dos cultivos agrícolas de esos verdeos de invierno, modelo que lo utilizamos muchísimo. Entonces, un campo mixto es aquel campo que nos permite generar comida. En este caso para la ganadería, ya sea para la cría o para la recría. Y todo lo que les voy a mostrar ahora, lo que vamos a analizar, que nos vamos a basar en dos modelos, uno de cría y uno de recría y terminación, lo vamos a analizar en dos sentidos. Un primer sentido es aquellos campos o empresas que tienen que alquilar la tierra. ¿Sí? Cualquier empresa ganadera que no tiene campo y que tiene que alquilar, ya sea un campo de cría a 65 kilos de novillo, o un campo de loma o de media loma para hacer un proceso de recría y terminación a 12 quintales de soja. Podemos discutir si el alquiler de 12 quintales de soja es caro o barato, depende del campo. Pero esto es un modelo, ¿sí? Habrá campos de 20 quintales en rojas y habrá campos de 8 quintales más marginales. Bueno, tomamos 12. Pero hay otro tipo de empresas, que seguramente también hay muchos de ustedes que están acá, que tienen campo propio. Y tener el campo propio lo podemos analizar o no con el costo de oportunidad de la tierra. Yo puedo tener el campo propio y decir, bueno, perfecto, yo lo tengo propio, pero quisiera obtener un resultado de alquiler, que es el costo de oportunidad de la tierra, para ver si mi actividad paga por lo menos un alquiler que me pagaría un vecino. O puedo no ponerle ese costo de oportunidad de la tierra, y cuando no le pongo el costo de oportunidad de la tierra, en campo propio lo que valorizo el campo es al valor de la tierra. $3.000 para un campo de cría, $7.500 para un campo de recría y terminación, que puede ser un campo agrícola o mixto. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nosotros vamos a hablar de rentabilidad. Y la rentabilidad no es otra cosa que el resultado económico, que se llama resultado operativo, que es lo que nos queda después de pagar todos los costos directos y de pagar los gastos de estructura, lo que nos quedó en el bolsillo, dividido el capital que hay en juego. Si lo hacemos en campo alquilado, el capital que hay en juego se llama capital de trabajo. Y ese capital de trabajo incluye costos directos y costos de alquiler de la tierra. ¿De acuerdo? Si yo tengo un campo que alquilo, tengo que, para llevar adelante un modelo ganadero, tengo que alquilar esa hectárea, que es el costo de alquiler, y poner todos los costos directos. Sanidad, pasturas, verdeo, un corral si pongo de terminación, personal, todo eso es costo directo. Y el capital, el costo de alquiler de la tierra, todo eso forma lo que se llama capital de trabajo. La rentabilidad para estas empresas que alquilan es el resultado operativo sobre capital de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la rentabilidad para las empresas que tienen campo propio? Porque son dueñas del campo. Entonces la rentabilidad es el mismo resultado operativo, pero ya no sobre el capital de trabajo solamente, que era costos directos y costos de alquiler de la tierra, sino que sobre costos directos más el valor de la tierra. Entonces yo tengo un campo que vale $7.500, tengo que ver el resultado económico que tengo, que se llama resultado operativo, y dividirlo por todo el costo directo que yo puse, pasturas, verdeo, grano, peón, suplementación,
más los $7.500 que tengo inmovilizado en la tierra. Y de ahí voy a sacar la rentabilidad en mi modelo. ¿Por qué hago tanto hincapié en todo esto? Porque en la agricultura todo esto es mucho más simple, y sobre todo si hay agricultura en alquiler. Los tiempos son más cortos, la financiación te la hace muchas veces quien te provee los insumos, y acá todo esto hay que hacerlo con capital propio. Entonces el capital de trabajo más la tierra en el caso del campo propio que inmoviliza un planteo ganadero es tremendo. Es mucha plata que hay en juego parada para obtener un resultado X, que ahora vamos a ver. Tenemos que trabajar mucho para que ese resultado X sea bueno. Y por eso no nos podemos dar el lujo de tener un resultado bastante magro o pobre. Vamos a ver qué pasa con estos modelos en la cría y después vamos a analizar qué pasa en los planteos de recría y terminación. Para la cría, algo que todos saben, las variables que afectan el resultado productivo y económico, básicamente hay muchas, pero las que más incidencia tienen son estas 4, dentro de las cuales estas 2 son parte de la misma. Es decir, las variables que afectan a un planteo de cría son el porcentaje de preñez. Ese porcentaje de preñez, cuando le ponemos la merma, tacto, marcación, lo que generamos lo que llaman porcentaje de destete. El porcentaje de destete es la preñez menos la pérdida tacto destete, que se llama merma, tacto, marcación. El peso al destete es fundamental, obtener altos pesos al destete para facturar más, y la carga animal que podamos poner en ese sistema. Y por otro lado, cada una de estas variables va a estar determinada en mayor o menor medida por distintos aspectos, donde sanidad, alimentación o genética son las 3 más importantes. Este ranking es discutible, pero el porcentaje de preñez y el porcentaje de destete están en gran medida gobernadas por la sanidad. Tengo que tener un rodeo muy controlado y con una sanidad muy estricta. Pero en segundo lugar depende de la alimentación. Si no le damos de comer bien a la vaca, no la vamos a preñar. La genética recién entra un poquito en lo que tiene que ver con peso al destete. Y esto cuando hablamos con los genetistas no nos ponemos de acuerdo, porque para ellos la genética es lo más importante de todo. La genética es importante, yo diría es bastante importante, pero no es la que nos va a definir si ganamos plata o no. Si usamos angu o careta, no nos va a cambiar la historia. Si usamos limangu o hereford, no nos va a cambiar la historia. Lo que sí nos va a cambiar la historia es si le damos de comer a las vacas y si tenemos un rodeo ordenado en términos reproductivos. Sí, la genética nos va a dar posibilidades de aumentar el peso al destete. Y la carga animal, ni hablar que la alimentación es el factor que más gobierna. Con lo cual, yo diría que la alimentación en primero o en segundo lugar son determinantes para poder tener planteos de cría que generen básicamente un alto nivel de producción. No vamos a hablar de cómo está la Argentina en cría, ya todos lo saben, hemos hablado, se está hablando mucho. Simplemente decir que la cría desde el año 1947 hasta hoy, de cada 100 vacas que hay en Argentina, detectamos 62 terneros. Quiere decir, ese se llama porcentaje de destete sobre vaca entorada, quiere decir que en Argentina hay 38 vacas de cada 100 que andan dando vueltas, comiendo y no producen absolutamente nada. Y eso no es de hoy, es del año 1947. Y tiene en parte que ver con lo que hablé antes. Como antes el negocio era tener la hacienda, porque teniéndola capaz que el año que viene valía el doble, en pesos, la gente la tenía y se aferraba. Hoy tener la hacienda significa hacerla producir. Y por fin estamos en un plano de mayor estabilidad como para poder hacer énfasis en justamente la producción, que es a lo que se ha dedicado el mundo cuando nosotros especulábamos y usábamos la hacienda como para ganar plata con tenencia o tomando créditos baratos. Entonces ahora cambia eso. Para la cría vamos a analizar 4 modelos de intensificación. Esos modelos de intensificación se basan en el mejoramiento de la base forrajera. Vamos desde lo más
generar un campo natural 100%, campo natural típico de la cuenca del Salado, un campo natural al cual le hacemos un 8% de sorgo o maíces diferido para concentrar las vacas en el post-destete hasta el preparto, dejar el campo natural en descanso para la aparición e irnos a parir arriba de esos campos naturales descansados. Un campo natural al cual le robamos una porción más, un 20% de la superficie, y hacemos pasturas, que por ser campos naturales suelo 6, tendidos, encharcables, la pastura es de festuca trébol blanco o festuca lotus. Y un mayor grado de intensificación, que robamos otro 22% del área y hacemos una promoción de raigras. Promoción de raigras porque en toda esta zona, a esos lotes tendidos, hacemos un control con glifosato y seguramente aparece el raigras natural, o lo implantamos el primer año y lo seguimos renovando y generamos un recurso de mucha calidad, muchísima calidad, que nos permite aumentar la receptividad y mejorar los índices. En la medida que aumentamos el área de intervención del campo natural y vamos mejorando la base forrajera con diferido, con pastura y con promociones de raigras, lo que vamos a poder hacer es mejorar o aumentar la receptividad o la carga de ese campo. Un campo que es 0,55 equivalente vaca como campo natural lo puedo llevar a un equivalente vaca tranquilamente con esta intervención. Lo que en estos campos es un servicio estacionado acá que se mantiene, pero que por tener solamente 100% campo natural tengo que entorar el vaquillón a los 27 meses, o sea, a los 2 años de edad. En la medida que hacemos más comida podemos ir a un entore precoz de 15 meses. Las vacas que como vacías por tener campo natural me cuesta engordar y las vendo manufactura, en la medida que vamos aumentando la base forrajera, esa vaca vacía va pudiendo salir o como manufactura o como vaca gorda. El valor de una vaca gorda es mucho mayor de la manufactura, con lo cual empezamos a aumentar la facturación de la empresa. Los porcentajes de destete aumentan, destete sobre vaca entorada, recuerden, esto es preñez más la merma tacto marcación. Un porcentaje de destete del 70% que lo puedo ir modificando y llegar al 82% cuando tengo mejor comida para alimentar ese rodeo, ¿sí? Siempre habiendo rodeos totalmente ordenados. Y por último, peso al destete, que podemos pasar de un peso de 165 kilos cuando no tenemos comida a 195 kilos cuando tenemos mucho mejor oferta forrajera para alimentar las vacas, para preñarlas y para destetar terneros pesados. Lo mismo pasa con el peso de la vaca de descarte. Acá vendemos toda la vaca de 400 kilos, en la medida que hacemos más comida nos vamos a venta de 460 kilos. Vale decir que en la medida que nosotros intensificamos ese campo de cría, aumentamos la base forrajera, eso tiene un costo de generar pasto, ese costo hoy se licúa mucho en términos del kilo de ternero, como vimos antes, pero sobre todo aumentamos el porcentaje de destete, el peso del destete y el peso de las vacas vacías que estamos vendiendo. Por ende, aumenta la producción de carne en forma lineal de 67 kilos de carne por hectárea año a 166. El mismo campo puede producir 67 kilos de carne por hectárea año o puede producir 166 kilos. Es un abismo. Y no hay que hacer grandes cosas. Lo que hay que hacer es generar comida para las vacas y ordenar un poquito el manejo, ¿sí? En el medio tenemos situaciones intermedias de 94 y 124 kilos. Cuando nosotros a esto, que son hasta acá resultados físicos, le ponemos números y le ponemos los costos actuales, estos son los precios a mayo de 2025, hoy ya estamos en julio recién ingresado, pero los precios de la hacienda son bastante parecidos. 3.900 pesos el macho de 180 kilos que vende la cría, 3.600 la hembra, 2.000 pesos el kilo vaca gorda, 1.600 la manufactura y 1.300 la vaca de conserva. Y el tipo de cambio en ese momento era 1.155, hoy un poco arriba, 1.255, 1.260, siempre hablando del divisa Banco Nación. Con estos precios, lo que podemos observar, estos
precios de la hacienda, que son precios al mes de mayo, pero que son los mismos que tenemos hoy, y siempre lo hacemos abril-mayo porque es el inicio de la zafra, que es cuando se toman las decisiones, ya sea para los planteos de cría o de recría terminación, como vamos a ver después, tenemos estos valores. Vamos con la próxima, por favor. Cuando nosotros vemos cuál es el resultado expresado en margen bruto, y margen bruto es el ingreso neto que obtiene ese campo de cría, ingreso neto es las ventas menos los gastos comerciales, ese ingreso neto, cuando le restamos los costos directos, sanidad, pasturas, verdeo, rollo, suplementación, personal, cuando restamos todo eso que es costo directo, obtenemos lo que se llama margen bruto. Ese margen bruto puede ser en campo alquilado cuando pagamos 65 kilos de novillo. Cuando pagamos 65 kilos de novillo, el margen bruto, cuando producimos 66 kilos, que era un campo natural propio con 70% de estete, perdemos $56 por hectárea. Cuando mejoramos un poquito la receptividad y nos vamos a 0,7 y 75% de estete, perdemos $21 por hectárea. Y recién empezamos a tener un margen bruto positivo en campo alquilado cuando tenemos 0,8 de carga y 80% de destete sobre vaca entorada, es decir, un planteo bastante eficiente. $21 por hectárea. Cuando nos vamos a un planteo mucho más intensificado, como hablamos hoy, un equivalente vaca y 82% de destete sobre vaca entorada, $110 por hectárea. Quiere decir que si nosotros estamos trabajando con cría en campo alquilado y no hacemos muy bien las cosas, es muy probable que perdamos plata, a pesar de que el ternero vale 4.000 pesos. ¿Por qué? Porque estamos pagando 65 kilos de novillo, que también vale 3.000 pesos. Entonces, si bien aumentó el precio del ternero, aumentó el valor de alquiler de la tierra. Si nos venimos a la derecha y vemos el escenario B, que es un campo propio que no incluye el costo de oportunidad de la tierra, porque tengo el campo, soy ganadero, tengo la tierra y me vengo a producir en ese campo, los márgenes brutos son siempre positivos y van de $104 a $271. ¿Cuál es la diferencia entre 104 y 56? El costo de alquiler. ¿Cuál es la diferencia entre 271 y 110? El costo de alquiler que está pagando este campo, que este no lo paga, porque es propio. Pero cuando veamos después la rentabilidad de este modelo, tengo un lastre de $3.000 que vale la hectárea, que la estoy inmovilizando, que es un capital parado y que tengo que sacarle una renta. Entonces, el margen bruto mejora en la medida que nosotros aumentamos la intensificación de ese planteo. Aumento de carga y mejores índices reproductivos. Una más. El resultado operativo es ese margen bruto que veíamos antes, menos lo que se llama gastos de estructura. ¿Qué son los gastos de estructura? El contador, el asesor, algún administrador si tiene el campo o la empresa, la movilidad, la camioneta, ¿sí? Los gastos de oficina, todo eso es gasto de estructura. Cuando al margen bruto le sacamos el gasto de estructura, o también llamado costos indirectos, lo que nos queda es el resultado operativo, que es la plata de bolsillo, antes de pagar impuestos. Y fíjense que si nosotros alquilamos campo, aún haciendo las cosas muy bien en cría, perdemos plata. Hoy la cría en campo alquilado, como históricamente lo fue, es muy difícil de poder pagar o sostener un alquiler agrícola a 65 kilos de novillo. Y si ustedes van desde acá hasta Ayacucho y desde Las Flores hasta Olavarría, cualquier campo le van a pedir 70 kilos de novillo, campo ganadero. ¿Y cómo puede ser si yo en la mayoría de los modelos pierdo plata? Hay dos alternativas. O no hago los números y ni me entero que estoy perdiendo plata y lo estaba subsidiando la agricultura, que es lo que pasó hasta ahora, o sé que estoy perdiendo o manteniendo y no puedo vender la vaca porque tengo que pagar un 35% de ganancia cuando vendo la vaca, que está evaluada
a 500 pesos y hoy vale 1.000.000. ¿Se entiende? Entonces, directamente el 35% de ese millón que vendo, como la tengo evaluada en los papeles, que es el problema de la cría, cuando la vendo tengo que pagar impuesto a las ganancias. Por eso mucha gente sigue manteniendo la vaca a pesar de que gana 0, o que pierde $10, $20. Pero que el precio del ternero valga 4.000 pesos no es sinónimo de que nos vamos a llenar de plata. Vamos a tener un resultado positivo en campo alquilado si hacemos muy bien las cosas. En los campos de propio, como siempre decimos, es imposible perder plata porque no le estoy poniendo el costo de oportunidad de la tierra. Pero yo este mismo campo que es propio se lo podría alquilar al vecino para no dejar de ganar y en todo caso voy a obtener una renta por ese campo. ¿De acuerdo? Pero este es el resultado operativo. Una más. Cuando hablamos del capital involucrado en estos planteos, aquel empresario que tenga un campo alquilado, el capital de trabajo es, como dijimos, son los costos directos más el alquiler de la tierra. Son relativamente bajos, de 760 a 1.340 dólares por hectárea. Eso es lo que está involucrado. Es la hacienda, más el pasto que tengo que hacer, más el personal, más la sanidad. Costo que se llama capital de trabajo. Pero si tengo un campo propio, el capital de trabajo es el mismo que tenía acá, sin el alquiler de la tierra, más los $3.000 de el suelo que estoy inmovilizando. Por lo tanto, una más, cuando nosotros vemos la rentabilidad de la cría, nos vamos a encontrar de que, por supuesto que es negativa porque el resultado operativo era negativo. ¿Qué es rentabilidad? Resultado operativo dividido capital de trabajo, o resultado operativo dividido capital total. Aquellas empresas que alquilan campo tienen que hacer muy bien las cosas para obtener una renta del 4%. 4% anual en dólares. Y acá viene el primer mensaje. Que la hacienda hoy tenga un precio muy alto, vuelvo a insistir, no quiere decir de que vayamos a ganar plata. Vamos a ganar, pero la rentabilidad es bajísima. Hoy cualquier colocación de estos mismos dólares que yo involucro en todo este proceso productivo, lo pongo en una obligación negociable y tengo una renta asegurada del 6 al 7% en dólares. Y acá hay que laburar para que, yendo todo bien, obtengamos una renta del 4%. Y digo esto porque de afuera, como todos los negocios, yo veo una heladería y digo, che, ¿qué negocio es la heladería? Mirá cómo crece tal heladería. Cuando te metes adentro, es un cáncer. Cuando vemos de afuera otro negocio, digo, che, ¿qué negocio qué? Y cuando te metes adentro, bueno, esto es lo mismo. De afuera todos piensan que somos millonarios. Y es verdad que estamos sentados arriba de un capital de trabajo enorme, pero es muy difícil hacer rendir ese capital. Y si tenemos campo propio, ni les cuento, porque la rentabilidad sobre campo propio, que ya no es sobre capital de trabajo, es sobre capital total, que involucra esa tierra que tenemos, está bien, nunca vamos a perder plata porque no tenemos el costo de oportunidad de la tierra puesto. Si se lo ponemos, es esto. Pero si no se lo ponemos, tenemos que licuarlo sobre el capital. Costo directo más capital tierra, que se llama capital total. Y fíjense que la rentabilidad va del 1,5 al 5%. El mejor modelo ganadero de cría que podamos armar, que produce 166 kilos, que desteta unos ternerazos de 195 kilos, que tenemos 82% de destete sobre vaca entorada, un modelo muy bueno, tiene un 5% de renta sobre capital total. De nuevo, vamos a ganar plata, pero tenemos que hacer las cosas muy bien para obtener una renta aceptable. ¿Por qué? Porque es muchísimo el capital de trabajo que está involucrado. Dale una para atrás, por favor. ¿Y cuál para atrás? ¿Y cuál es el capital de trabajo? $4.180. Yo tengo inmovilizado $4.180 para hacer una para atrás, un resultado de $200. ¿Se entiende lo que digo? Voy a ganar plata, pero hay tanto capital parado y en juego que la rentabilidad es muy baja. Vamos a ver si para adelante. Eso es la cría. Es la historia de la cría. Lo que pasa que ahora, como el ternero vale, la vaca vale y la hacienda vale, pensamos que esto cambió.
y cambió en parte, porque esto que yo les muestro, que ahora la renta es del 4%, históricamente era del 2%. Entonces mejoró, sí, estamos mejor que antes, pero todavía estamos con rentabilidades muy bajas para lo que es el capital de trabajo. Por eso, cuando uno ve ese video, yo he charlado con alguien que hoy el ternero todo el mundo lo paga 4.200 pesos. Yo digo, ¿qué ven que yo no veo? Yo hago los números, no podemos pagar 3.800. Y midiendo, empezando, y ahora vamos a ver los modelos que armamos, y viene todo el mundo y paga 4.200, 4.000, el otro día 4.400 pesos, con un gordo que vale 3.200. ¿Y eso qué es? Sensación, expectativa, furor, pero no es gestión. El negocio no da para eso. Bienvenido el criador que pueda vender un ternero a 4.200 mangos, véndanlo todos. Pero no hay forma de que un negocio pague ese ternero con un gordo de 3.200. Lo que pasa es que antes, claro, vos comprabas 4.200 y el año que viene valía 6.000. Ahora no. Hoy vale 4.200, que son $3.70, y el año que viene es probable que valga $3 con, ojalá, 60. Si es que no vale 3.40, porque estamos en precios internacionales también muy altos. Y no los quiero aburrir con eso, pero ojo con la cría y ojo con la ganadería en general. Ahora nos vamos a meter en los procesos de recría y terminación. Vamos rápido. Lo voy a analizar como un solo modelo. Recría y terminación sobre un modelo típico para arrecife, que es pastura de alfalfa. Podemos hacer recría sobre promociones raigras, pastura de festuca, lo que sea. Pero campo agrícola o sin limitante edáfica, pastura de alfalfa. Vamos a más. Lo mismo, vamos a evaluar 4 modelos de intensificación. Un modelo de baja intensificación, un modelo de media, de alta y muy alta intensificación. ¿En qué varían estos modelos? La pastura de alfalfa es esta, es la misma. Lo que cambia es qué sistema productivo le ponemos arriba y qué aprovechamiento hacemos de ese pasto. La pastura es una pastura que produce 10.000 kilos de materia seca por hectárea. Listo, es la misma. Yo puedo trabajar con una carga baja de 2.5 cabezas por hectárea y cosechar el 50% del pasto producido, o puedo aumentar la carga con otros componentes. Por ejemplo, esto es pastura solo, la recría se hace toda a pasto y a los 350 kilos ese novillo entra a un corral de engorde. Puedo recriar sobre pastura y suplementar en otoño-invierno para aumentar la carga y aumentar la respuesta animal de esa, o sea, ganancia de peso durante otoño-invierno. Siguen en primavera, ya me voy a 3.4 cabezas por hectárea, cosecho más pasto. Puedo irme a una combinación de pastura de alfalfa con verdeo de invierno para tener más regular la carga. Ahora vamos a ver y le voy a explicar por qué. Porque la pastura produce mucho más en primavera que en otoño-invierno, ya lo sabemos. Entonces con esto puedo irme a una carga anualizada de 5.9 cabezas por hectárea y cosecho el 70% del pasto. O puedo ir a un esquema de alta intensificación que no tengo el verdeo de invierno y lo reemplazo por un corral de recría. Es decir, compramos los terneros ahora, van a un corral de recría, los que no entran a pasto, y en septiembre, octubre, cuando empieza a producir la pastura, todo sale a la pastura en primavera, verano, y después se termina todo en un corral de engorde. Pero ahí podemos tener 7.3 cabezas por hectárea, que no están todo el año, pero que sí están una parte todo el año y otra parte solo en primavera, como les voy a mostrar ahora. ¿Pero qué me permite esto? Cosechar más pasto. La pastura es la misma. Lo que cambia es la carga y la eficiencia de pastoreo, cuánto pasto le saco a esa misma hectárea de alfalfa. Vamos una más. Esta es una típica curva de producción de forraje de esta zona. Esto es tasa de crecimiento de una pastura de festuca alfalfa típica de norte de Buenos Aires, ¿sí? ¿Qué pasa con esta pastura? Producen bien en otoño, entre 30 y 35 kilos de materia seca por hectárea día, se caen en invierno, por la festuca sigue produciendo alrededor de 20 kilos, si fuera alfalfa pura posiblemente produzca menos, y produce muy bien 90, 100 kilos de materia seca por hectárea día en primavera. ¿De acuerdo? Para tener una idea de número, porque estos son kilos de materia seca por hectárea y por día. Un novillo come entre 9 y 10 kilos de materia seca, haciendo una cuenta muy redonda, come menos. Pongamos 9 kilos o 10 para simplificar. Esto quiere decir que, otra más, que el modelo 1 de 2.5 cabezas por hectárea a mí me permite cosechar
Bien el pasto de otoño, muy bien el de invierno, una más, pero en primavera no hay forma de agarrar esa pastura. Y como siempre decimos, a nadie se le ocurriría, al menos yo le recomendaría, ir a comprar un ternero en noviembre, porque ya sabemos lo que pasa, vale 15% más que lo que vale hoy. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene pasto, es muy simple, es biología. Toda la Argentina tiene pasto en noviembre. Entonces lo que no compré en la zafra, que es abril, mayo, junio, no lo voy a comprar barato en octubre, noviembre. Si no, lo más fácil sería compro acá y cubro esa carga. Como no lo voy a comprar porque vale una fortuna, y todos los años pasa lo mismo, excedente pasto, que se reserve, que se manda, o se vende o se manda para el invierno. Vamos al segundo modelo. El modelo 2 era pasturas con suplementación de otoño-invierno. Nos permitía aumentar la carga a 3.4 novillos o cabezas por hectárea. Puedo comer bien, compramos entre marzo, abril y mayo, puedo comer bien el pasto de otoño, tengo un déficit de lo que produce el pasto a lo que me necesito en invierno, que se cubre con la suplementación energética. Normalmente son suplementaciones alrededor del 1% del peso vivo, con grano de maíz partido, abajo un eléctrico, muy simple, y en primavera, una más, con 3 cabezas y media, los 90 kilos de materia seca por hectárea de día, no los puedo agarrar nunca. Excedente, rollos, costo operativo, distribución, gasoil, toda la historia que conocemos. ¿Sí? Una más. Si nosotros nos vamos al tercer modelo, que es el que combina esta pastura de alfalfa con los verdeos de invierno, otra más por favor, nosotros podemos arrancar, una más, con una carga algo más alta, apuntando a que en primavera vamos a cosechar más pasto. En la pastura en invierno nos aguanta 3 cabezas por hectárea, que son terneros. Otros 3 tienen que ir a un verdeo de invierno o a una cobertura, como hablamos hoy, muy utilizada hoy para pastoreo. Y en primavera, los 6, los 3 que ya venían de pastura, más los 3 que están en cobertura, se van a la pastura de alfalfa. Una vez que la alfalfa empieza a caer su tasa de crecimiento a partir de enero en adelante, una más, van a un corral de terminación. En todos los casos estamos haciendo la recría a pasto y la terminación a corral, en los 4 modelos que estamos viendo. Una más, por favor. Esta es parte de este modelo integrado, el modelo que a mí más me gusta para los campos mixtos como estos. Es decir, tengo la pastura de alfalfa, de hecho esto es una empresa, esto es Sol de Mayo, una empresa que tiene campo en Rojas, y acá en Arrecife tiene otro campo, que se llama Los Tres, donde, estos son los novillos de acá de Sol de Mayo, de Rojas y San Benigno, son pasturas de alfalfa, lotes agrícolas, por supuesto, muy buenas, son recrías muy, pero muy buenas, donde estamos encerrando novillos cabeza en el mes de diciembre de 400, 410 kilos, muy bien puesto, todo en carnada de compra. Una más, otra más por favor. La pastura, bien alfalfa, festuca, mezcla, una más por favor. Pastura de primer año, alfalfa con festuca. Lo que pueden ver acá, algún medio kilo de trébol blanco que siempre se le pone para cubrir algún bajito, y lo que pueden ver es que la alfalfa está toda en prefloración. ¿Sí? Son pastoreos en botón floral, entre 9 y 10 nudos, donde evitamos la floración para que no haya rebrote de abajo y para que no pierda calidad la pastura. ¿De acuerdo? Son manejos con pasturas, obviamente con franjas diarias. Vamos otra más. Esta es la entrada y esta es la salida. Entonces la eficiencia de cosecha, esto es plena primavera, esto es el pastoreo de octubre, del primer año, la eficiencia de pastoreo es muy alta. Es del orden del 70%, como les mostraba antes. Vamos una más. Y el último modelo, que es el modelo 4, que es aquel modelo que integra la pastura, pero con un corral de recría, vamos otra más, nos permite tener 3 cabezas por hectárea en la pastura en invierno, vamos con otra, pero yo ya tengo que tener en el mes de junio, este mes, comprado los terneros que en primavera quiero largar a cosechar ese pico de producción de pastura. Por ende tenemos 3 cabezas por hectárea en invierno, que ganan 500 gramos por día, más otras 4,3 cabezas por cada hectárea de pastura que tenemos disponible en el campo, para que en primavera, en el mes de septiembre-octubre, toda esa hacienda, que son 7,3 cabezas, vayan a alfalfa a comer esto que estamos viendo acá, que después les voy a mostrar, que es botón floral,
para ganar 800, 900 gramos por día. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo lo que me permite es capturar mejor ese pico de primavera, aumentar la eficiencia de pastoreo, ¿sí? Y cosechar más pasto. Todo ese novillo termina en un corral de terminación los últimos 70, 80 días para salir a venta al mercado. Una más. Ese pastoreo de la alfalfa, yo no voy a hacer mucho hincapié, después lo discutimos todo lo que quieran. Y acá donde estaba, que yo les dije hoy, es más capital, pero es más trabajo por unidad de superficie. Porque yo no puedo tener una alfalfa en un suelo agrícola para ir a comer 100% de flor. Puedo, lo que no voy a producir es carne. Entonces deberíamos apuntar a comer alfalfa en el momento óptimo. El momento óptimo es prefloración, inicio de flor, a más tardar. Y bueno, esto es un poco lo que se ve acá. Son tropas donde se maneja toda la alfalfa sin flor, ¿sí? Esto es pleno mes de noviembre. Vamos con una más. Remanentes de salida, momento de entrada. Es decir, estas son, vamos una más por favor, estos son parcelas diarias, se hace la parcela para el día, y lo que se va corriendo es el piolín, se van haciendo 6 o 7 avances frontales, ¿sí? Si la parcela es para un día, lo que se va corriendo es el frontal, acá está el pastor, esto es un campo en el General Pico, en La Pampa, acá estaba la parcela previa, acá van a ver, ahora les voy a mostrar otra foto, estos van comiendo hacia allá, hasta el fondo, y este cambio de parcela, cambio de acá hasta acá, 30, 40 metros. Y lo que hacen los novillos, estas son tropas de 500 novillos, son como, digo, cosechadoras. Van barriendo todo el pasto. No pueden seleccionar, no tienen capacidad de selección porque van cosechando pasto. El pastor está atento al cambio de parcela. Por supuesto que si hay riesgo de empaste, se aplica blocker en la parcela con fumigada todas las mañanas, ¿sí? Y eventualmente se hacen aplicaciones de blocker intraruminal con una jeringa, con una lanza que se tiene para aquel novillo que aparece empastado. Pero tenemos que tener un pastor cuidando. Otra más, por favor. Esa parcela, esta foto es la misma que la anterior, corrida, para que vean, este es el remanente, no se pela del todo, porque ese animal tiene que volver acá para tomar agua, para ir al callejón. Entonces se va comiendo y a lo largo del día después se termina comiendo esta parcela. Vamos otra más. Ese cosechar pasto de calidad nos permite obtener alta ganancia de peso. 800 gramos como modelo, 1 kilo muy común en todo este tipo de pasturas y de manejo. ¿Qué pasa con estos modelos, estos 4 que describimos recién en términos económicos? Básicamente los mismos precios mayo. Un ternero que vale 3.900 pesos contra un gordo que vale 3.100, y hoy esto vale 4.100 o 4.200 y esto sigue valiendo 3.150. Entonces yo les voy a mostrar estos números, que es donde comprábamos hasta hace 10 días, que es cuando armamos esta charla. El maíz 205.000 pesos, el tipo de cambio 1.155, la semana pasada esto disparó un poquito para arriba, pero no va a cambiar la tendencia de los modelos. Vamos una más, por favor. ¿Qué pasa con la producción de carne por hectárea en esa pastura? La pastura es la misma. Si trabajamos con 2 cabezas y media, producimos 423 kilos de carne por hectárea y por año. Esto es producción de carne solo a pasto. Después están los kilos hechos en el corral de terminación. Y en la medida que intensificamos y comemos mejor el pasto porque aumentamos la carga, nos vamos a 875 kilos de carne por hectárea y por año. ¿Sí? Acá les quiero hacer una aclaración, que es importante porque la hablamos. Esta zona sufrió 2 secas muy bravas, hace 2 y 3 años, ¿de acuerdo? En esta zona, y estos campos acá, Rojas, Pergamino, hubo lotes agrícolas, hubo maíces, que son tradicionales de 100 quintales, de 10.000 kilos, que los pastoreaban, porque no daban ni para cosechar. Hubo trigos que se helaron y que los enrollamos. Y hubo sojas que directamente se abandonaron. Esos mismos 2 años, estos campos, Sol de Mayo, acá Recifes, no bajaron de 850 kilos de carne por hectárea y por año. Los años buenos están en 1.000, 1.100. ¿Por qué no bajaron? Porque la alfalfa estaba prendida en la napa. Y cuando todo el mundo
se hizo pedazo con la agricultura, y acá muchos lo deben haber sufrido, estos modelos ganaderos seguían produciendo 800, 850 kilos de carne. El año que menos produjimos a pasto en estos modelos fue 840 kilos de carne a pasto. Cuando el mismo año hubo miles de hectáreas de soja que no las pudieron cosechar. Entonces acá no es menor el tema de la estabilidad que le da la pastura y la alfalfa a los modelos ganaderos, y sobre todo a los campos mixtos, ¿sí? Porque no vamos a ganar tanta plata como les voy a mostrar ahora, pero sí nos va a dar estabilidad dentro de una empresa agropecuaria. Vamos a otra, por favor. ¿Qué pasa con el costo del kilo producido? Bueno, si tomamos el escenario A, que era un costo de oportunidad de la tierra, que lo alquilamos a 12 quintales de soja, el costo directo del kilo producido va bajando a medida que intensificamos porque aumentamos la producción de carne. ¿Qué pasa cuando tenemos campo propio y no le ponemos el alquiler del campo? El costo directo no baja, se mantiene $1.30, $1.35, pero sigue siendo muy bajo. ¿Por qué no baja? Porque no está puesto el alquiler de la tierra, que viene a ser un costo casi fijo por hectárea, ¿de acuerdo? Pero podemos decir que baja el costo directo. Cuando alquilamos tierra, el campo propio se mantiene. Vamos con otro. ¿Qué pasa con el margen bruto? Que era el ingreso neto, o sea, facturación menos gastos comerciales, y a eso le restamos el costo directo. Si alquilamos un campo a 12 quintales de soja, siempre ganamos plata, aún con un modelo de baja carga. Si lo hacemos en campo propio, estamos entre 350 y $980 de margen bruto por hectárea. Por supuesto que la hectárea es la misma, no es lo mismo sacar 350 que 980. Vamos con una más, por favor. ¿Qué pasa con el resultado operativo? ¿Se acuerdan que dijimos que es lo que nos queda de bolsillo? El resultado operativo es el margen bruto menos los costos indirectos, o lo que se llama gastos de estructura. Le pagamos al contador, pagamos la luz, pagamos al administrador, le pagamos al asesor que vino al campo. Y pagamos la camioneta que anda dando vueltas por todos lados. Eso está dentro de los costos indirectos. Con lo cual, cuando sacamos los gastos de estructura, ya este modelo de baja intensificación se hace negativo. Los demás siguen ganando, poco pero ganan, 100, 300, $500. En el caso del resultado operativo en campo propio, siempre es mayor. De nuevo, la diferencia entre esto y esto es el alquiler, los 12 quintales. ¿De acuerdo? Pero a diferencia de lo que pasaba con la cría, hoy en cría el resultado operativo en los primeros 3 modelos era negativo. Y recién el de más intensificación era positivo. Acá, con los planteos de invernada o de recría y terminación, estamos con un escenario un poquito más favorable. Vamos con otro, por favor. ¿Cuál es el problema de la invernada? El bolsillo que hay que tener para llevarla adelante. Y vuelvo al punto. En agricultura yo puedo sembrar 1000 hectáreas de soja sin tener un peso en el bolsillo. Voy a la agronomía o voy a la cooperativa, pido la soja, contrato a la máquina y le pido se la pago en el mes de mayo, siembro en noviembre, me lo va a financiar a tasa cero, a quintales de soja, y yo me largo a sembrar hectáreas de soja. Para hacer agricultura, ganadería en campo propio, haciendo un modelo en campo alquilado, $2.800 por cada hectárea que alquilo de base. Y si me voy a un modelo más intensivo, $7.600 por hectárea. Y ahí está la gran diferencia entre la agricultura y la ganadería, que es el capital de trabajo que tenemos involucrado en el proceso. Y que no es un proceso de 6 meses, es de mínimo 12, 14 meses en la invernada. Entonces, es muy diferente. Si nosotros lo hacemos en campo propio, esto se agudiza porque le tengo que agregar el valor de la tierra, que son $7.500. Quiere decir que los planteos que les mostraba, que producen 800, 900 kilos de carne, inmovilizan entre 13 y $14.000 por hectárea. Teniendo la tierra, obviamente, y el capital de trabajo que hay encima. Vamos con otra cosa. Entonces la rentabilidad, que es lo que nos convoca de nuevo, si bien acá mejoramos respecto a lo que es cría, hay una luz un poquito más interesante. Fíjense que la rentabilidad, que es el resultado operativo sobre el capital de trabajo cuando alquilamos campo, si trabajamos con 2 novillos y medio por hectárea, perdemos plata y la renta es negativa. Si trabajamos con 3 cabezas y media,
tenemos una renta del 2,9, casi 3%. Si hacemos muy bien las cosas, nos vamos a una renta sobre el capital de trabajo del 6,5%. Acá recién estamos empatando la renta que nos puede ofrecer hoy cualquier inversión en términos de dólares. ¿De acuerdo? Pero por lo menos es positiva. Si nos vamos a los campos propios, donde el capital tierra pesa mucho, pues son $7.500, imagínense si a este campo le pongo $10.000 o $15.000, la renta sobre el capital total, que es capital de trabajo más tierra, 2,4, y en el mejor de los casos, 5,9%. Entonces, de nuevo, tenemos precios de la hacienda muy altos, son valores históricos, ojalá se sostengan, pero eso no significa que tenemos que relajar el sistema, tenemos que trabajar muy bien para obtener rentabilidades aceptables en invernada, y en cría, aún haciendo muy bien las cosas, nos cuesta obtener una renta superior al 4%. ¿Sí? Vamos con una más. Conclusiones. La intensificación de los modelos ganaderos es clave para lograr planteos técnicos y económicamente viables, ya que la misma permite aumentar la producción de carne, no hay ninguna duda, reducir el costo del kilo producido y diluir los gastos de estructura, que son gastos que llamamos fijos o indirectos, mejorar el resultado económico, expresado a través del margen bruto o del resultado operativo. Nos gusta más trabajar con resultado operativo porque es, como les decía, margen bruto menos gasto de estructura, con lo cual es lo que nos queda de bolsillo. Y por último, la intensificación nos permite aumentar la rentabilidad del negocio, aún sabiendo que estamos en un negocio de baja renta. Vamos con la última, por favor. Como reflexión final, es fundamental hacer un análisis profundo del negocio ganadero que permita llegar al resultado operativo. Es muy común en las empresas ganaderas que no se mide. Es recontra común. Es difícil medir en ganadería. En soja es fácil. Tengo 100 hectáreas, saqué tantos kilos, peso los camiones y se terminó el cuento. ¿Cuánto rindió? 30 quintales, 40 quintales, 50. ¿Cuánto produje de carne en un modelo ganadero? Stock inicial, más compra, menos venta. Stock final, en el medio pasó de todo, ¿sí? Es muy difícil, pero hay que medir. Y sobre todo hay que gestionar, porque yo puedo medir y producir 100 kilos de carne y eso no es sinónimo que voy a ganar plata. Entonces, es fundamental hacer un análisis profundo que nos permita llegar al resultado operativo. ¿Cuánto nos queda de bolsillo una vez que pagamos todo el costo? Los directos y los indirectos. Ya que a partir de este podemos determinar la rentabilidad del negocio. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero seguramente yo prendo Canal Rural y escucho el boom ganadero. Todos escuchamos. Y está buenísimo. Pero yo digo, ¿cuál es el boom ganadero? Que el ternero vale, sí, vale, perfecto. Ahora, ¿eso es un boom ganadero de que todos los que estamos acá nos vamos a llenar de plata? No. No. Lamentablemente no. Podemos ganar más que lo que ganábamos antes, que esto era peor. Pero no es que, pues si no nos miran al sector como, che, hay que meter la mano en algún lugar, el agropecuario. Y el ganadero porque hoy la hacienda vale. Pero la rentabilidad es muy baja. Todo lo que hay involucrado para sacar un peso es enorme. La rentabilidad de los planteos de cría y los de recría y terminación está directamente relacionada a la eficiencia técnica de cada planteo ganadero. Cuanto más eficiencia técnica tenemos y controlamos los costos, mejor va a ser esa rentabilidad. Otra reflexión es que la intensificación de los sistemas ganaderos es determinante para mejorar el resultado físico, es decir, aumentar la producción de carne, y el resultado económico de los mismos. Es decir, hoy yo no me imagino un campo de cría con 0,6 vacas por hectárea o unidad equivalente a vaca por hectárea, 100% campo natural y pagando 65 kilos de novillo. Evidentemente ese tipo no hace un número, no tiene ni idea que está perdiendo plata. Que hasta ahora se lo venía perdonando el aumento de precio de la hacienda, que era mayor a la inflación y al tipo de cambio, y hubo una valorización de la hacienda en dólares. Pero de acá para adelante nos estamos normalizando y no va a ocurrir más eso. Por lo tanto, de acá para adelante no podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo hasta ahora. Y por último, sin embargo, es importante aclarar que la rentabilidad del negocio ganadero
es relativamente baja e incluso a veces negativa en aquellos planteos de menor eficiencia o de baja productividad. Yo con esto no quiero dejar un mensaje de desánimo, al contrario, quiero que todos seamos conscientes de que estamos en un negocio que hoy está atravesando un muy buen momento, que le da mucha estabilidad a los planteos agrícolas y ganaderos, mixtos, pero si alguien piensa que se va a llenar de plata con ganadería, está en el negocio equivocado. ¿Sí? Podemos ganar plata, podemos crecer, progresar, ir para adelante, pero no es un negocio de alta rentabilidad, porque es tanto el capital que tenemos en juego que es muy difícil poder demostrar o sostener una renta mayor a la que hoy nos ofrece cualquier alternativa de mercado. Entonces tengamos claro eso. Si hacemos las cosas bien, nos va a ir bien. Pero si hacemos las cosas medianamente bien, por más que el ternero valga $3,20, vamos a perder plata. Con esto terminamos. Acá están nuestras redes para cualquier cosa. Publicamos todo lo que podemos y tratamos de comunicar cosas para el sector. Así que de mi parte, muchísimas gracias y voy a quedar disponible para